Pulso económico del lunes, que como siempre empezamos pues mirando el retrovisor de cómo le ha ido al IBEX 35, 0,51% arriba, 7.956,5, ojo que es cierre de mes, es día 31 de octubre, así es que el IBEX termina el mes de octubre pues con unos datos bastante positivos. Dentro de esos datos positivos, hoy el subidón corresponde a la holding de Iberia y de Vueling, IAG, que sube 4,83%. Seguida de Fluidra, 3,94 arriba, y Farmamar, 3,52 arriba. En el lado de las que hoy han funcionado peor, Acciona se deja en la sesión 1,67, el BBVA se deja 0,71 e Inditex 0,30. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que en la mesa de análisis económico que mantenemos para ustedes todas las tardes en Pulso Económico con los mejores expertos, para que no se les escape ni un detalle. Pues en nuestra mesa seguro que tenemos que hablar de la inflación europea. Se ha disparado al 10,7% la inflación de la eurozona, con España como el segundo país con menor subida de precios. Eso dicen los datos. Unos datos que lo que hacen es meter más presión al Banco Central Europeo. El segundo tema de hoy, o a mí me parece que merece la consideración del segundo tema de hoy, es que se nos vuelven a clavar las ventas del comercio minorista. Llevábamos 2 meses pues que parecía que esto tiraba para adelante, pero ese cambio de tendencia se ha ido frenando y los datos correspondientes a septiembre apenas sube un 0,5%. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista y empresario. Muy buenas. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro mucho de verle. Don Miguel Ángel Cicuentes, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Y bien, aquí contentos con este mercado alcista. Vamos con la sesión del IBEX. Todos hubiéramos firmado que a finales de octubre el IBEX mantendría los 7.900 y mira tú, está en 7.956,5. Pues sí, la verdad es que sí, ya lo contamos aquí hace 2 pulsos económicos que tuve la suerte de estar con José Ramón. Oye, que yo dije que creo que el mercado había hecho suelo de forma parcial. O sea, quiero decir, esto es un rebote del gato muerto dentro de una tendencia bajista. Riera. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí con Miguel Ángel, porque además recuerdo perfectamente que yo dije que el Banco Central Europeo iba a subir el 0,75% y así ha sido, pero encima le ha venido bien porque la bolsa está ya casi a los 8.000, o sea, con lo cual el que está jugando alcista pues dice que está ganando dinero, eso es muy bueno. Tácticamente, no estratégicamente. Vamos con la euroinflación. La inflación en la zona euro ha llegado al 10,7%. Eso sí, España pues es de los que menos aporta ese aumento, ese estirón inflacionario. Luego contaremos qué es lo que pasa con España. Pero desde luego esto es un elemento que añade presión a las decisiones del Banco Central Europeo en un próximo futuro, en apenas unos días. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. La inflación de la eurozona sigue desbocada y escala a un récord del 10,7% en octubre. El PIB de la zona euro frenó además su crecimiento al 0,2% en el tercer trimestre del año. En cuanto a la inflación, la tasa interanual se ha situado en octubre en el 10,7%, lo que marca un nuevo récord histórico. Supone una subida de 8 décimas respecto al dato de septiembre, a pesar de las subidas de los tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo. En octubre se ha observado una subida generalizada de los precios de la energía, los alimentos frescos, los servicios y los bienes industriales no energéticos. Entre los 19 países de la zona euro, las subidas menos intensas de la inflación se han producido en Francia, España y Malta. Respecto al Producto Interior Bruto, el ritmo de crecimiento de la zona euro es el más débil desde el primer trimestre de 2021. Suecia registró el mayor crecimiento trimestral, seguido de Italia, Portugal y Lituania. En el caso de España, el PIB frenó su ritmo de expansión en el tercer trimestre al 0,2% desde el 1,5% de los 3 meses anteriores. Bueno,
¿Comentarios? Pues vamos a ver, preocupante, sí, sobre todo para el Banco Central Europeo, que va a tener que seguir metiendo medidas muy serias. El 10,7 es una barbaridad y lo más preocupante para el Banco Central Europeo es Alemania. Si Alemania con un 10% de inflación y el Bundestag no puede permitirse, por filosofía propia y constitucional. Y constitucional, o sea, que estar en los dos dígitos. Yo sí quiero decir una cosa, la inflación de España hay que verla en un contexto en el cual parece que estamos mejorando, pero lo que nos ha pasado realmente es que hemos quitado un mes de octubre el año pasado con una subida del 1,8 y hemos metido una subida solo del 0,4. Eso es la configuración del interanual. Efectivamente. Entonces, en noviembre vamos a quitar un mes de 0,3, es decir, con lo cual todo pinta que España rebotará en la inflación en el mes de noviembre, con lo cual sigue viniéndonos muy bien que tenga que intervenir el Banco Central Europeo, que va a meter otra vez, si no, vamos, yo apostaría por otro 0,75 antes de final de año para colocarse en el 2,75, porque vamos a seguir teniendo un diferencial casi de un punto con la FED, porque la FED va a seguir tomando medidas. No me cabe la menor duda. ¿Qué va a hacer el mercado, Cifuentes, con estos datos de inflación? Bueno, los datos de inflación en parte yo creo que estaban de alguna manera descontados y ahora estamos en otra película. Quiero decir, lo que está viendo bien el mercado es que posiblemente, aunque seguramente no coincidiré con José Ramón, la Reserva Federal Americana no va a subir los tipos ya en diciembre 75 puntos básicos, sino 50. Y eso el mercado lo ha visto como muy positivo tras un artículo del Wall Street Journal. Y a raíz de este tema y algún otro más, como que ya las propias empresas pueden comprar sus propias acciones, esto está haciendo que el mercado suba. Y oye, yo creo que en el S&P nos vamos a encaminar a la zona del 4.000, 4.100 y por eso yo veo que todavía podemos seguir subiendo, pero va a depender de lo que Powell nos diga el 2 de noviembre, miércoles, en sus declaraciones, que hay veces que el hombre... Vamos a ver, todo va a depender del resultado de la inflación en el mes americana. O sea, si no baja del 7, que es muy difícil que baje del 7, porque está en el 8,1, me parece, el último dato, 8,2. Es decir, si no baja del 7, que sería una bajada tremenda que demostraría que las medidas que ha aplicado la FED, es decir, están empezando a tener resultados, yo creo que va directamente a algo que va a llamar la atención. Y por eso va a subir tanto, que es subir el 0,75, pero posiblemente anunciar que va a esperar por lo menos 2 o 3 meses antes de volver a subir. Es decir, con lo cual, es muy posible una subida importante y luego un anuncio, es decir, quietos, que con esto la inflación tiene que estar empezando a pararse y tiene que notarse en enero y febrero la bajada de la inflación en Estados Unidos. Pero yo sé que Cifuentes no está de acuerdo. O sea, no, lo que quiero decir es que al final los mercados como se mueven, es, oye, la previsión que tienen dados, estoy viéndolo aquí en investing.com, es 8,1. Y como es 8,1, pues posiblemente, oye, se quede ahí a lo mejor en esos entornos o a lo mejor se baje a 8, solo es 0,10, el mercado se lo tome bien y siga subiendo. Este es un mes que tenemos elecciones en Estados Unidos, es el mes alcista que hasta la fiesta de Acción de Gracias suele subir. Incluso diciembre, aunque cuando hay mercados bajistas, diciembre no suele ser alcista. Entonces veremos. Yo por eso estoy un poquito optimista. Bueno, hemos hablado de la inflación en la eurozona, ahora hablemos de crecimiento. 0,2 en el tercer trimestre es que vamos camino a la recesión sin mayor remedio, ¿no? No, vamos a ver, el 0,2 y además, es decir, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, podemos empezar a temblar, porque los resultados son malos. Es decir, 0,2 es prácticamente un 0 y estar en un 0 significa que este cuarto trimestre va a ser tremendamente duro. Yo quiero decir otra cosa. 0,2 es el crecimiento comparado con el mismo trimestre del año anterior. Pero España en concreto, porque todavía no he visto los datos de la Unión Europea, España en concreto ha decrecido un 1,3 con respecto al segundo trimestre de este año. Es decir, España, el trimestre ha sido malo. Malo a pesar
a pesar del turismo. Sí, con lo cual, que es un trimestre no nos olvidemos que el tercer trimestre del año pasado, es decir, fue razonablemente bueno porque acabamos de salir del COVID ya definitivo y el turismo empezó a moverse. Es más, si miramos cifras de turismo, este año hemos crecido hasta agosto con respecto al año pasado, hemos multiplicado por 2, con lo cual, es decir, y eso implica solo crecer un 0,2 con el turismo con crecimientos que a la ministra le hacen feliz. Yo creo que tenemos un problema. Bueno, volvamos a la Reserva Federal Norteamericana porque está bastante claro que va a subir tipos en la reunión de esta semana, pero el dilema está en qué va a hacer en diciembre. Usted que antes, Riera dijo que en diciembre se iban a poner en stand-by, pero usted no pero se ha pronunciado. Después de diciembre, creo que decía él. No, yo creo que... En el propio diciembre. Después de esta decisión... Sí, yo creo que anuncia un 0,75 y por lo menos diciembre y enero, por lo menos. Hombre, pues eso significaría una subida importante en la bolsa. Aquí la previsión de Wall Street Journal es que subiría 50 puntos básicos más la Reserva Federal. Entonces, bueno, ya digamos que llegado a ese punto todavía no estaría en el objetivo, pero se estaría acercando al objetivo. Bueno, vamos con otro asunto perturbador, las ventas del comercio minorista en España. Esto iba mal, iba francamente mal. En septiembre hubo un repunte bastante positivo, perdón, en septiembre, sí, digo bien, 0,8 y ahora las de este mes vuelven a moderarse, 0,5 de crecimiento, está demasiado cerca del cero. Sí, vamos a ver, es decir, yo creo que ya el consumidor empieza a darse cuenta de que tenemos problemas. O sea, es decir, el Euribor ya se ha empezado a notar. Es decir, hoy leía que las subidas del Euribor pueden costar aproximadamente en las hipotecas 2.700 millones de euros de extra coste en las hipotecas. Quien tiene hipotecas ya lo empieza a notar, con lo cual lo suyo es decir, que mucha gente está empezando a retener a la espera, primero, vamos a ver, en diciembre, con aquello de las Navidades y demás, pero desde luego la cuesta de noviembre no va a ser bueno en el tema de consumo minorista, salvo que vengan unas rebajas inesperadas y la gente aproveche para, justo lo contrario, comprar, pero entonces tendremos el problema en diciembre. Sí, no, efectivamente, tras la caída que tuvimos en el mes de julio del 3,2, que creo que has mencionado antes, bueno, pues oye, esta subida pues es una subida pequeña, con lo cual es para estar preocupados, ¿no? Efectivamente, sí, yo lo que, estudiándomelo hoy, me ha extrañado que el 75% de las hipotecas estén en variable y solo el 25% sean fijas, lo cual pues significa que ahora mismo las circunstancias son complejas, aunque yo no creo que el Banco Central Europeo se vaya a atrever a subir mucho, o sea, las subidas va a haber un momento que se van a tener que parar, pero porque no hay alternativa, aunque no deban hacerlo. Vamos a ver, aquí no hay que mirar una cosa, el peso que tiene Alemania. Y Alemania con un 10% de inflación va a presionar de una manera rabiosa para el Bundesbank al Banco Central Europeo para que tome medidas, independientemente de que la economía alemana esté frenada, porque está frenada por los temas energéticos y que no puede producir al mismo nivel que producía antes. Pero no produciendo como producían antes y con una inflación del 10, vamos, el Bundesbank va a pegar una llamada de atención al Banco Central Europeo para que baje, como sea, la inflación al ritmo que sea y que haga lo que tenga que hacer. Yo sé que Lagarde es reticente, Lagarde es muy reticente por temor al enfriamiento de la economía europea, pero con una inflación como la que tiene Alemania, yo creo que Lagarde va a tener que negociar mucho y muy duro con el Bundesbank. Y eso que el dato suyo no ha sido malo, el de los alemanes, ¿no? Bueno, si el 10%... No, me refiero a su PIB.
Ah, no. ¿Cuál ha sido? Es que no me he dado tiempo a verlo. Vamos, he leído que no había sido malo, pero vamos, no sé el detalle, perdón. Debe ser, pero debe estar, porque estaban previendo un decrecimiento. Sí, y no ha sido decrecimiento, ha sido positivo. Ha sido positivo. Ligeramente, 0,2 creo que ha sido. Bueno, vamos con datos macro, porque el Consejo General de Economistas revisa unas cuantas décimas, una décima, su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto español. Pasa pues al 3,8 y sus estimaciones para el año que viene pues también bajan al 0,9%, el crecimiento del año 23 0,9. Sí, es decir, con esto el Colegio de Economistas lo que está diciendo es más o menos dándole la razón al BBVA Research. Es decir, que dijo que en la economía española en el 2023 crecería por debajo del 1%. Me sorprende que mantenga el 3,8 para el cierre del ejercicio, porque en estos momentos yo no lo veo por ningún lado el crecimiento del 3,8. Sí veo que efectivamente cada vez que pasen los meses la previsión para el 2023 se va a ir ajustando muy cercana entre el 0,5 y el 1%, que es por donde se va a quedar a la espera de lo que suceda en los 2 últimos trimestres del año. Y desde luego con esto ya definitivamente los ingresos previstos por el Gobierno para sus presupuestos generales del Estado ya los puedo ir recalculando, porque no vamos a hacer el 2,1, vamos, ni por casualidad. Pues sí, abundando lo que dice José Ramón, desde luego las previsiones no son nada bueno y son contradictorias con los presupuestos que él ha investigado y sigue investigando y sigue desarrollando unos artículos tremendos de madrugada y que yo me leo cuando me levanto. Bueno, Cifuentes, vamos a ver qué está pasando con IAG, que parece que los mercados se enamoran de la holding de Iberia y de Vueling. Bueno, pues que han dado resultados mejor de lo esperado, entonces desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista técnico tiene muy buena pinta. Ya lo dijimos aquí a primeros de mes, que nos gustaba, que nosotros estábamos comprados en IAG y que seguimos comprados y que está haciendo un hombro cabeza hombro invertido, que es una figura técnica muy alcista, que está cerca de la resistencia y si supera estos entornos del 1,42, 1,45, pues puede seguir volando hasta el 1,63, que es una esto es seguir volando seguro. Sí, volando. Otra cosa es que les pese mucho al Reino Unido y su economía, que son una compañía sustancialmente británica y que, bueno, pues la economía allí no está nada bien, lo cual no habla perfecto de lo que van a ser los aumentos del turismo británico al mundo, ¿no? Que son los que tienen que llevar precisamente los IAG. Claro, pero quizás estaba demasiado castigada. Sí, podía, incertidumbres hay, también vuelan a Brasil, que bueno, ahí ya hemos visto las circunstancias que hemos tenido, que por cierto no han terminado de afectar al IBEX de una forma muy relevante. O sea, ni al Latibex. Ni al IBEX ni al Latibex, con lo cual, pues bueno, ya es alguien conocido, estaremos más de acuerdo o menos con lo que pretende hacer y demás, pero el mercado lo ha pasado por encima. También era un día de final de mes, o con los finales de mes, finales de trimestre, pues siempre los fondos de inversión procuran quedar lo mejor posible. Entonces son días teóricamente alcistas. Y se ha demostrado que en el último tramo ha sido cuando ha subido más. Sí, hombre, a mí me encanta decir, que una empresa como IAG, la cual está englobada, levante el vuelo, ¿verdad? Levante el vuelo, me encanta. Y es más, es decir, ojalá levante el vuelo la economía británica, porque nosotros, es decir, el primer país receptor de turistas ingleses británicos es España. Y este año hemos perdido, al cierre de agosto, cerca de 3 millones de turistas menos británicos que en el 2019. No en el 2021, pero que en el 2019. ¿Y dónde se han ido? Yo creo que no se han ido. O sea, que no han salido de ahí. Yo creo que no han salido, porque la economía está pasándolo muy mal. Y bueno, yo espero que no hayan salido, porque no tengo esos datos. Porque como hayan salido y hayan ido a un sitio y les haya gustado, no vuelven, que ese es el gran problema que tiene cuando no se hacen las cosas correctamente en el turismo. Sobre todo más barato, porque claro, es que venir a España empieza a ser caro también para el turismo británico. Efectivamente, sí. Es más, es decir, el turista británico, es decir, si lo miramos en comparación, es decir, con el resto, es el
el que más dinero se dejaba era el ruso, pero con diferencia, a niveles de 12.000 euros por cabeza. Es decir, los americanos están cerca de los 3.500 y le siguen los británicos muy cerca de los 2.200, con lo cual los franceses son los que menos se dejan, muy por debajo, aproximadamente 1.500, menos de la mitad de lo que se deja un americano y casi 8 veces menos de lo que se dejaban los turistas rusos. Ojo al parche, ¿eh? Hablemos del Euribor, el tipo de interés que tienen que sufrir las hipotecas, que está en máximo de los últimos 13 años. Bueno, tampoco esto es una novedad para ninguno, ¿verdad? Porque estuvo al cero o muy cerca del cero mucho tiempo, pero que ya ha encarecido las hipotecas cerca de 2.700 euros. Y esto suma y sigue. Cifuentes. Bueno, pues de momento la tendencia no queda otra de que sea alcista. Ha pasado del 2,23 al 2,62, en septiembre 2,23, en octubre 2,62. Y claro, de momento la predisposición tiene que ser alcista, que va a seguir subiendo. Pero va a seguir subiendo mucho, mucho más. Pues yo creo que no. Hombre. No, vamos a ver. Yo creo que la banca va a hacer algo. Es decir, yo creo que los bancos están tomando conciencia de que si el precio supera, como llega al 4% de tipo de interés, que puede llegar, que podría llegar perfectamente, podrían empezar a tener auténticos impagos. Es decir, volúmenes de... Pero algo como cubrirse. Entonces yo creo que van a negociar con muchos de sus clientes, no aplazamientos, pero sí semimoratorias. Efectivamente, o sea, no para no tener que contabilizar morosidad. No me pagues principal en un año. Efectivamente, cosas de ese estilo. Es decir, págame solo los intereses, llevamos un año más adelante, de tal manera que evite la morosidad. Yo creo que la banca va a intentar ir por ahí y eso puede ayudar a muchas economías familiares. Aunque claro, va a ser una negociación uno a uno, va a ser una negociación va a haber que ir a la oficina, negociar, pero a poco que el banco vea que puedes, es decir, te va a quitar el estrangulamiento. Y eso sería, es decir, una medida, vamos, para aplaudir en estos momentos a la banca, ¿eh? Hombre, desde luego, te vas a quedar enganchado al banco de una manera y oye, ya lo que no te lo vas a poder gastar en otro tipo de cosas. A lo mejor te quedas sin vacaciones, pero bueno, sigues funcionando, que no es poco. Bueno, me gustaría dedicar los últimos minutos del programa a Brasil. Brasil ha celebrado elecciones, ha ganado Lula da Silva, pero la cuestión es, hay algunas compañías españolas para las cuales el mercado brasileño es clave. Por ejemplo, Iberdrola o el Santander, en fin, que gente que está muy metida en ese país. Sí, vamos a ver, es decir, los beneficios del Banco Santander son espectaculares, es decir, en Brasil. Y lo bueno que tiene, es decir, lo que he leído, he escuchado y he visto respecto a Lula, es que no ha producido temor en los empresarios. ¿Por qué? Porque mientras estuvo en Brasil gobernando Lula, es decir, Lula cometería muchos errores, pero no cometió errores con los empresarios. A los empresarios los trató correctamente, no los fustigó, no les pidió cosas que las empresas no pudiesen acometer y, en general, el síntoma que tiene tanto Santander, Iberdrola y demás, Mafre, que tiene 5.000 oficinas de seguros abiertas en Brasil, es decir, creo que en estos momentos están expectantes por poderse reunir pronto con Lula y que éste les confirme que va a seguir en la misma línea en la cual manejó el país durante sus años de gobierno, que yo no comulgo con las ideas de Lula, pero desde luego lo que tengo que reconocer es que los empresarios estaban encantados con él, ¿eh? ¿Qué cuentas? Esto donde se ve mejor es en concreto, que lo estaba buscando aquí y que aquí lo tengo, es viendo cómo se ha quedado el real brasileño con respecto al euro. Y es que se ha disparado. O sea, que efectivamente los empresarios no temen a Lula, porque si no, el real se hubiera desplomado. Ha subido un 2,84. Entonces, claro, es lo que es. Una cosa es lo que podamos interpretar, que nos guste más, nos guste menos, y otra es la realidad. Y es que el empresariado no se ha intranquilizado
y el real brasileño, a lo mejor el quitarse una incertidumbre, llamémoslo X, ha subido un 2,84. Y para que suba el Latibes tiene que subir el real. O sea que razón por la cual hoy ha subido el Latibes. Sí, vamos a ver, yo estoy convencido de que Lula, a mí no, seguiré diciendo, no comulgo en absoluto con su filosofía, pero creo que los empresarios españoles han abierto muchas botellas de cava y de champán para celebrar la llegada de Lula. Y yo no lo sabía, pero esa es la confirmación clarísima. O sea, si el real ha subido y ha subido un 2 y pico %, es clarísimo de que hay confianza en que no va a tocar el modelo de negocio de las empresas españolas. Lo que pasa es que a lo mejor se abre un futuro con incertidumbres en Brasil y eso tampoco es bueno. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa y a ustedes su interés y su atención. Por eso vamos ahora a la redacción abierta con todo lo que tiene la política de interés en el día de hoy.